Jóvenes, si no me hablan, no puedo comenzar. Ah, es el día del medio ambiente. A ver, háblenme, por favor, para comenzar con la clase. Quiero que me digan un hola para comenzar. A ver, ¿quién es el valiente? ¿Quién es el valiente? Lo han escrito. Ya, ya. Yo pensaba que le iban a decir así, a voz tendida. Vamos a colocar acá las diapositivas. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar con las clases de evolución. Miren, vamos a continuar hablando acerca de Darwin, acerca de cómo Darwin logra postular, bueno, las, los postulados que ya hemos repasado un poco, y cómo nos acercamos al neodarwinismo y cómo le explicamos las cuatro fuerzas evolutivas. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, habíamos dicho que en los años de 1800, Darwin postula una teoría que me va a explicar el origen de las especies, cómo éstas evolucionan. Por si acaso, jóvenes, ¿dónde está Salvatierra? Por si acaso, jóvenes, El origen de las especies es un libro que se publica 20 años después, más o menos unas 2 décadas después de los estudios que Darwin realiza. Eh, eh, bueno, estuvo, estuvo por mucho tiempo sin publicar, él no había concebido la idea de publicarlo. Como ustedes sabrán, en aquella época, estamos hablando de los años 1800, la religión todavía estaba muy fuertemente presente en la sociedad en la que Darwin, por ejemplo, se encontraba, ¿cierto? Imagínate tú sabes muy bien que hubo una época en la que inclusive las personas que decían algo contrario contra la Biblia, pues eran quemadas, ¿no? Los herejes, lo que le pasó a, lo que le pasó a Galileo, ¿cierto? Entonces, lógicamente que en esa época Darwin sabe de que su teoría, la teoría que él va a postular en el origen de las especies, iba a ser muy controvertida. Y lo fue. Muchos religiosos salieron a decir que era un hereje y que lo que había dicho era lo más burdo que la iglesia había podido escuchar, o sea, lo más denigrante que se había escuchado de un científico contra la religión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué creen que dice eso? Pues porque lógicamente, como también Adrián nos ha dicho, la religión plantea mucho de que las especies, nosotros, por ejemplo, como especie, como ser humano, pues hemos nacido a imagen y semejanza del hombre, a imagen y semejanza de Dios, y pues, ¿cómo es posible que nosotros que somos imagen y semejanza de Dios hemos podido venir del mono? ¿Cómo es posible? No, lo que está que dice son herejías. Él está jugando a no sé qué cosa. Ya, entonces, en esa época fue donde, por ejemplo, le hicieron esta caricatura a Darwin, ¿no? Darwin con cuerpo de mono. Ustedes han visto, creo que esta imagen. Ah, acá está. Ah, acá está la imagen de Darwin. Voy a guardar la imagen. Ahí está. ¿Sí lo están viendo, jóvenes? Vamos a colocarlo más grande. Entonces, en esa época, esta caricatura salió como una burla hacia Darwin, hacia lo que él había postulado, ¿no? ¿Cómo es posible que esta persona plantee eso? Que está loco, ¿cierto? Entonces, como les explicaba a ustedes, en la época en la que él sacó el libro, en donde se compilaba pues todas las ideas, todas las conclusiones a las que él había llegado, surge este tipo de cosas a nivel de sociedad. Y como yo les había dicho también la clase pasada, no se olviden de que Darwin publica sus resultados, unos resultados que son muy parecidos, que coinciden mucho, me disculpan, con lo postulado por Wallace. Wallace es un científico que es contemporáneo, es decir, contemporáneo a Darwin,
Los dos han sido científicos que justo por la misma época obtuvieron los mismos resultados. Es por eso que a esta teoría se le conoce como la teoría de Wallace-Darwin o de Darwin-Wallace, pues puesto que, como repito, los dos se considera que el crédito es para los dos, porque los dos llegaron a la misma conclusión. Darwin lo hizo pues realizando un viaje del cual vamos a hablar, y Wallace pues lo hizo también mediante la observación. Entonces, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo es la historia de Darwin? ¿Qué pasó con Darwin? ¿Quién es Darwin? A ver, Darwin nace en el año de 1809, por eso es importante que tú recuerdes de qué años estamos hablando. Estamos hablando del siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX, en los años 1800, Darwin nace y desde muy pequeño él siente una gran afición, un gran interés, una gran afición por la biología. ¿Por qué? Pues porque resulta que a él le gusta mucho el aire libre, un espacio en donde pues puede interactuar con seres vivos, ¿no? Él solía recolectar desde muy niño especies de escarabajos, tal vez recolectar flores. Era muy de esas personas que le encanta la naturaleza y estudiarla. Sí, el típico biólogo, ¿sí? Entonces, este joven a muy temprana edad ya sabe cuál es su vocación, pero su padre, el padre de Darwin, por si acaso Darwin era una persona pudiente, a él no le faltaba dinero. Entonces, el padre de Darwin decide, bueno, como tengo dinero, como mi hijo es inteligente, pues ¿cómo se va a quedar en biología? Mejor que estudie medicina y lo lleva a una universidad pública, una universidad en donde él estudia medicina hasta que la deja, pues porque sus instintos de biólogo, sus conocimientos de biología pudieron más. Él no quería estudiar ese tipo de carrera. Es así que deja la carrera, su papá le propone, muy bien, bueno, ¿no quieres estudiar medicina? Muy bien. Entonces vas a ser clérigo, vas a ser una persona dedicada a Dios. Entonces lo manda a estudiar teología a una universidad, a la Universidad de Cambridge, tengo entendido. Y ahí es donde su padre, pues, eh, invierte en que su hijo estudie religión. Lógicamente que Darwin no se queda mucho tiempo ahí, decide embarcarse en una aventura científica. Él decide que ese no es su camino, que él no desea estudiar teología, por lo que como les repito, se va en un viaje de exploración científica, en el viaje de Beagle. Este es un viaje de exploración científica que, acá está, que incluía el visitar diferentes lugares del planeta, ¿sí? Descubrir rutas que no habían sido descubiertas antes, para que, pues, como repito, en esa época el comercio era algo que se buscaba mucho. Entonces él se va en este viaje de exploración científica y ahí es donde de observar la naturaleza llega a las conclusiones a las que llegó, ¿no? Observó qué sucedía y postuló sus teorías. Ah, ya, acá sucede esto por esto. Esta es la experiencia que permite que Charles Darwin formule las teorías que hasta el día de hoy se mantienen con nosotros. ¿Sí? Por eso es que acá les he colocado, gracias a este viaje, es donde él consigue las mejores ideas para los descubrimientos que postula luego en su libro. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Heredia, ¿está todo claro hasta ahí? ¿Quieres que repita algo? A ver, Heredia. Heredia, dime. Belén, ¿quieres que repita algo? ¿Quieren que repita algo? No, mi sí entendí. Ya. ¿Qué parte desean que repite? Que repita, me disculpo. Ah, la última parte, como les repito, la última parte estoy hablando acerca de cómo
Darwin no encuentra el interés en la teología. Su padre le había puesto a querer a estudiar acerca de la religión, y es por ello que él decide emprender un viaje de exploración científica. Este viaje, el viaje de Beagle, que es determinante para que él pueda observar la naturaleza y escribir sus postulados. Los postulados que se encuentran en su libro, ¿no? Él comenta acerca de cómo ha visto diferentes especies, de repente en Ecuador, de repente en Latinoamérica, cómo es que él ha encontrado una diversidad muy fabulosa de animales en estos lugares, y cómo gracias a esa diversidad ha podido entender cómo se da la evolución de las especies, lo cual él postula en su libro, El origen de las especies. ¿Sí? Entonces, recalcar para ustedes la importancia de este viaje, pues porque le permite a él tener sus conocimientos bien claros para postular su teoría de la evolución. ¿Listos? Eso es lo que decía. Ahora, como ustedes bien saben, Darwin plantea una idea completamente diferente a la de Lamarck, ¿cierto? Lamarck postula que los caracteres adquiridos, por ejemplo, el carácter adquirido de que la jirafa estire su cuello, se heredan. Eso es lo que postula Lamarck. Lógicamente que en la realidad se observa que no es así. No porque mis papás hayan estirado su cuerpo, tengan el cuello largo, pues yo también voy a tener el cuello largo. No es así, ¿cierto? Tiene que ser algo hereditario, algo que mis papás me transmitan por los genes, no algo que yo haya adquirido, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? Mejor hago un repaso, jóvenes. Ahí está, jóvenes. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de caracteres? Un carácter que es heredado, que es por supuesto lo que tú heredas de tu papá, la altura, color de ojos, color de cabello, es aquello con lo que tú naces. Y los caracteres adquiridos son los que tú adquieres cuando te vas desarrollando, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vas al gimnasio y desarrollas tu musculatura, ese es un carácter adquirido, no has nacido musculoso, lo has desarrollado, ¿sí? Entonces, esos caracteres adquiridos no se heredan, al contrario de lo que dijo Darwin, de lo que dijo, me disculpan, Lamarck dijo que sí se heredaban, ¿sí? Entonces, Darwin dice, correcto, profesor, me dicen. Lo que yo postulo es lo siguiente: los caracteres no se heredan, los caracteres adquiridos no se heredan. Lo que sucede es lo siguiente: tenemos en un determinado lugar diferentes tipos de jirafas, algunas con cuello corto, algunas con cuello largo. Como las jirafas de cuello largo pueden comer y las de cuello corto no pueden, pues porque no llegan al alimento en su totalidad, pues estas comienzan a extinguirse, mientras que las de cuello largo comienzan a sobrevivir, y su descendencia, pues tendrá este cuello largo. ¿Por qué poco a poco? Pues hijos, como ellas tienen cuello largo, es un carácter con el que ellas han nacido, es hereditario, pues es lógico pensar que lo van a heredar a sus hijos, porque es heredado. No es que lo han desarrollado sin estirar el cuello, no, ellas han nacido con el cuello largo. Entonces, este cuello largo se lo heredan a sus hijos y sus hijos logran sobrevivir. Por el contrario, las jirafas de cuello corto heredan este carácter de cuello corto de sus padres y pues siguen sin sobrevivir hasta que se extinguen, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a ver que la idea de Darwin, que lo que postula Darwin, se basa en tres principios, ¿sí? Primer principio: existe una elevada capacidad reproductora. Segundo principio: existe una variabilidad en la descendencia. Tercer principio: la selección natural. Y voy a pasar a explicar eso. A ver, ¿qué tenemos ahí? A ver, alguien que me ayude. Salvatierra, por favor, escríbeme, dime. ¿Qué tenemos ahí en la diapositiva?
una rata con doble R, una rata. Es un ratoncito. Son roedores, muy bien, ratones roedores. Yo siempre les digo esto a ustedes, esto es un ratón especializado, bueno, especial para los laboratorios, es ese ratón de ojos rojos con cuello, bueno, con cuerpo de color blanco, con pelaje blanco. Es un típico ratón que los profesionales, bueno, los científicos usan en sus laboratorios. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, como una especie, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las especies? Pasa lo siguiente, miren, él postula tres cosas muy interesantes. Él dice lo siguiente, ustedes van a elevar, o bueno, me disculpan, ustedes van a observar que en el medio ambiente las especies tienen una elevada capacidad reproductora. Sí, por ejemplo, este ratoncito, cuando se reproduce, va a tener bastante descendencia. ¿Y por qué se da la bastante descendencia? Pues porque algunos de ellos van a lograr adaptarse y por lo tanto sobrevivir, mientras que otros no. Otros van a dejar de existir porque no se adaptan al medio ambiente en el que se encuentran. Es por ello que tú observas que en la naturaleza una gran cantidad de animales tienen una alta capacidad reproductora. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué animal no tiene eso? Pues nosotros. Nosotros producimos un descendiente cada 9 meses. Bueno, 3 si es que tienes trillizos y así, así, así. Imagínate tú. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos poca capacidad de reproductora, y eso, por ejemplo, a nosotros nos genera mucho peligro, porque si algo nos sucede a nosotros, pues la reproducción de nosotros es muy corta, es muy lenta. En cambio, en los animales, por ejemplo, como los roedores, la tasa reproductiva es elevada, ¿sí? Lo que les permite una mejor adaptación. Siguiente. Ahora, esta descendencia, por ejemplo, esta descendencia de los ratoncitos que ustedes ven ahí, esa descendencia tú ves que es variable. Uno tiene un color de cabello, de pelo, me disculpan. El otro tiene la naricita más ondulada, etc, etc, etc. La descendencia siempre nace con una variabilidad, es decir, es variada. Así como, mira, estos cuyes de acá son cuyes hermanitos, son cuyes que han nacido del mismo papá y de la misma mamá, pero tú ves cómo hay una variabilidad entre ellos, cómo hay una diferenciación. El canguro. Ah, el canguro, claro, el canguro también. Porque, ¿cuánto es el tiempo de gestación del canguro? Me disculpan, yo no sé. A ver, luego buscamos en todo caso. ¿Sí? Ahora, entiendan ustedes que estas cosas que estamos hablando se rigen para todas las especies, no solamente para animales, para todas las especies, desde bacterias, protistas, plantas, animales, ¿sí? Entonces, dense cuenta cómo la descendencia, los hijos de los progenitores, van a tener una alta variabilidad, se van a diferenciar, ¿sí? Muy bien. Y por último, lo que postula Darwin es lo siguiente, la selección natural. ¿Qué es lo que él dice? Pues que los animales mejor adaptados en un espacio y lugar determinado sobrevivirán. ¿Sí? Eso es lo que Darwin postula, que los animales mejor adaptados, escuchen eso, mejor adaptados, no estamos diciendo mejores, no estamos diciendo que los mejores animales sobreviven y los peores no. No, acá no hay mejor, acá no hay peor, acá hay mejor adaptado, menos adaptado, no es que seas mejor como especie. Y este es un concepto, jóvenes, que tiene que quedar bien claro en ustedes,
porque algunos han utilizado la teoría de Darwin para dar a entender de que hay ciertas especies mejores que otras. Y como repito, a nivel de biología no hay una especie que sea mejor que otra. No es que, ya, yo soy el ser humano y soy mejor que las demás especies. No, no soy mejor. Estoy mejor adaptado de repente. Estoy más adaptado al medio ambiente en el que me encuentro de repente. Pero no por ello soy mejor. Sí, mejor adaptado. ¿Por qué lo digo? Porque pues el ser humano desde siempre se ha considerado pues el ser vivo, el mejor ser vivo del planeta, pues porque nosotros tenemos pues electricidad, somos los seres humanos, tenemos fuego, producimos internet, vamos a ir al planeta Tierra, nos consideramos los mejores, pero no somos los mejores. A nivel de biología, nadie, no hay ninguna especie mejor que otra. Les comento esto porque también en su época dio lugar a decir que, por ejemplo, había, claro, correcto, hijo, porque si esta teoría, la teoría de la selección natural, fue usada durante un tiempo para decir que, por ejemplo, en la especie humana, habían humanos mejores y humanos peores. Los mejores tipos de humanos que existían era la raza blanca y los peores eran la raza afrodescendiente, la raza negra. Entonces, la teoría de la selección natural, algunas personas la han desviado para decir que hay cosas que son mejores que otros, que hay seres que hay mejores que otros, lo cual no es cierto. No podemos hablar de que hay humanos, de que hay animales mejores que otros. Mejor adaptados, sí, pero no mejores, ¿sí? A esa teoría en la que plantea que hay especies mejores que otras, se le llama la teoría de la eugenesia, y es la que ha causado mucho daño a la humanidad. Acá voy a colocar la eugenesia, se dice de aquella acá dice, ¿no? Es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. ¿Cómo vas a perfeccionar algo? Mi pregunta, ¿puedes perfeccionarlo? ¿A qué se le denomina perfección? ¿Se entiende? Entonces es muy complicado. Si ustedes alguna vez buscan en internet la palabra eugenesia, si alguna persona les menciona esa palabra, es porque estamos hablando inclusive, podemos hablar inclusive de racismo, que es el tema que pues ha salido mucho hoy en día en vela, ¿no? Miren acá, vamos a ver. Por ejemplo, acá en la imagen creo que es muy clara, se plantea cómo en la misma raza, los mismos seres humanos, hay algunos que son mejores que otros, ¿no? A la persona alta, delgada, atlética, es mejor, es la raza perfecta, la raza humana perfecta. Y a los demás, pues se les considera que no. Y como les repito, ¿y por qué dicen eso? No, es que Darwin dijo de que había razas que eran mejores que otras. No, pues, nos estamos guiando de teorías que no dicen eso. Vuelvo a repetir, Darwin nunca dice de que hay una especie mejor que otra. Simplemente dice que hay especies que están más adaptadas, lo cual, pues, es cierto. ¿Sí? Entonces, por favor, esto de la eugenesia, por ejemplo, permitió que en cierta época pues apareciera el nazismo, ¿no? El nazismo, como tú bien sabes, es un postulado, algo que se planteó que decía que la raza judía era la raza que debía ser exterminada, era la población que debía ser exterminada, en pro de que del mejoramiento, ¿no? La raza humana tenía que ser mejorada, tenía que ser perfeccionada. La raza blanca siempre es mejor que las otras razas, las razas afrodescendientes, las razas cholas, las razas judías, por ejemplo, o bueno, las poblaciones judías, las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones eh, mestizas como nosotros, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con que a ustedes les planteen este tipo de paradigmas. No es que la naturaleza se da, no es cierto, ¿sí? Entonces, a ver, espero que se hayan despertado ahorita que estamos hablando de esto. A ver, levanten la mano quienes están atentos en la clase.
¿quiénes me están escuchando hablar Yo de la eugenesia? Muy bien, hija. soy Estás, Belén, no soy niño. a ver, díganme, a ver, voy a preguntar. Heredia, ¿tú estás de acuerdo con la eugenesia o estás en contra de la eugenesia? A ver, si me has entendido, hija. ¿Estás a favor o estás en contra? Recuerda que la eugenesia te plantea que hay una población superior y que, por ejemplo, nosotros como seres humanos podemos ser perfeccionados, ¿sí? Que tenemos que eliminar a aquellos seres que no sean perfectos, pues porque van a malograrnos la raza. Eso es lo que plantea la eugenesia, de que hay razas, hay poblaciones que son mejores que otras. Entonces, habiendo dicho eso, Leslie, ¿estás de acuerdo o en contra? Muy bien, no estoy de acuerdo. Ah, Adrián sí está de acuerdo. Uy, hijo, qué mal, muy mal para ti. Sí, entonces, dense cuenta. Ah, ya. No te preocupes, hijo, sí te he entendido. Dense cuenta que la eugenesia ha provocado mucho daño en la humanidad y la sigue provocando. Todavía hay personas que creen que hay una raza humana o hay una población humana superior a la otra. Pero bueno, a medida de que la globalización se vaya dando, a medida de que vayamos educándonos más, entenderemos que no es así. Entonces, ¿qué es lo que iba a contarles? Iba a contarles el ejemplo de acá, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, dos tipos de polillas. ¿Está bien? A ver, dime, Cárdenas, ¿querías decir algo? No me es nada, disculpe. Ya, no hay problema. A ver, miren. Entonces, eh, a ver, me disculpan. Disculpa. Ahí está. Miren, entonces, ¿qué es lo que se plantea? Miren, dense cuenta que la selección natural te dice que hay animales que son mejor adaptados a un espacio y un lugar. Hay un espacio y un tiempo, debería ser. Y un tiempo determinado. Es muy importante. ¿Por qué? Veremos el ejemplo acá de la polilla, de esta polilla que es muy hablada. Ah, disculpa, Adrián, no he querido hacerte sentir de esa forma. ¿Me disculpas? A ver, ¿me explicas en todo caso, hijo, que no te estoy entendiendo bien? A ver, vamos a pasar a explicar el caso de la polilla, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedía? Estábamos hablando de la época en la que estaba la industrialización muy potente. Ustedes saben, habían fábricas en todo lugar y nos encontramos, por ejemplo, en una fábrica que tiene al costado de ella un bosque. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? En dicho bosque encontramos dos tipos de polillas. Una polilla de color blanco, ¿sí? Y una polilla de color negro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esto? Lo siguiente. La polilla negra no trae a la muerte. Dime, hija. O sea, que mi familia dice que cuando aparece una polilla negra es porque alguien se va a morir. Y siempre pasa. Ah, sí, eso también es igual cuando viene el gato negro es porque trae mala suerte, cuando la polilla negra, avispón negro, todo negro. El gato no sé mucho porque, o sea, no creo en eso del gato, pero de la polilla sí, porque siempre cuando pasa una polilla por mi casa negra, de verdad alguien se muere por mi calle. No, hija, no es tanto así, a decir verdad, eh, bueno, la mala costumbre de relacionar siempre lo negro pues con lo malo, pero no, hija, no es algo biológico, no hay una explicación biológica de ello, simplemente es cultural, sí, porque hay un gato negro, una polilla negra. También he escuchado de mariposas negras. Sí, la mariposa negra es sinónimo de muerte, mariposa blanca es sinónimo de Dios.
Si hay una mariposa blanca por tu costado es porque es la presencia de Dios en ese momento. Sí, entonces se le liga más a la cultura, la parte social, ¿no? De ese momento, de lo que se vive en ese momento. Sí, entonces, a ver, vamos a continuar. Entonces, Adrián, ¿te encuentras bien, hijo? Me preocupa que te hayas ido, que estés, no sé, triste. ¿Me podrías responder, hijo? ¿Puedes escribirme? Ah, ya, hijo, me alegra. ¿Te he puesto triste por si acaso? ¿Te he puesto triste o estás bien? ¿He dicho algo que no, de repente no debía? A ver, ya, me disculpa. Ya, continuemos. La clase no es pues para que ustedes se pongan tristes. La clase tampoco es para que se alegren así, pero bueno, es una clase para que compartamos. A ver, entonces estaba diciéndoles yo a ustedes que hubo una época en la que, por ejemplo, la industrialización se encontraba muy fuerte y encontramos, por ejemplo, junto a una cierta fábrica, vamos a poner la fábrica X, se encuentra cerca a un bosque. Y en este bosque, pues tú encuentras dos tipos de polilla, una polilla de color blanco, una polilla de color negro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? En un inicio, las polillas de color blanco se camuflaban perfectamente entre la vegetación, ¿sí? Se camuflaban, no se les veía, ¿sí? Pero llegó entonces, en ese momento en el que las polillas blancas podían camuflarse, pues las polillas de color negro comenzaron a extinguirse porque las polillas negras eran fácilmente distinguibles. Tú veías todo verde, 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 blanco, 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 crema y veías un punto negro. Entonces ese punto negro es una polilla, la puedo notar a kilómetros. Entonces las polillas negras comenzaron a extinguirse, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Pues vino la industrialización y las empresas comenzaron a botar un polvito negro por todo el bosque, provocando que el bosque pues se oscurezca, por ponerlo así, los árboles, las hojas comienzan a tener un polvito negro que las cubre y en ese momento las polillas de color negro se ven mejor adaptadas, se pueden camuflar más fácilmente y comienzan a sobrevivir. ¿Cómo es, no? De lo que estaban a punto de extinguirse por un cambio provocado por el hombre, comienzan a sobrevivir las polillas negras. Y las polillas blancas, como tú estás observando acá en la figura, se distinguen fácilmente, por lo que no se pueden camuflar y pues están más expuestas a cualquier tipo de depredador, a cualquier tipo de, de pues animal que las pueda matar. Entonces vas viendo tú como un cambio repentino puede provocar que una especie se extinga o que un tipo de polilla se extinga. ¿Te das cuenta? El que una empresa se encuentre al costado de un bosque provocó que las polillas de color negro que estaban a punto de extinguirse comiencen a reproducirse, pues porque se pueden camuflar con este polvo negro que la empresa está botando, y las polillas de color blanco, pues comienzan a extinguirse. Por eso es que acá coloco que los animales mejor adaptados en un espacio y tiempo tiene que ser la mejor adaptada en ese lugar y en ese momento, ¿sí? Solamente los que estén mejor adaptados en ese momento sobrevivirán. Por ejemplo, la raza humana en este momento se encuentra muy adaptada pues al medio ambiente en el que se encuentra. Estamos tan adaptados que hemos creado una casa, hemos creado colegios, escuelas, así de bien adaptados estamos, ¿sí? Pero puede ser de que acá a cierto tiempo esa adaptación pues ya no sea la adecuada
y pues de repente como raza tendremos que extinguirnos, me disculpan, como especie tendremos que extinguirnos. Sí, entonces por eso es importante colocar ahí mejor adaptados en espacio y tiempo. Eso es lo que hace que una especie pueda sobrevivir y que provoca que otras pues no puedan sobrevivir pues porque no están tan bien adaptadas. ¿Sí? Un ejemplo de aquellas especies que han logrado sobrevivir, que han logrado adaptarse a muchos cambios, es en primer lugar pues las bacterias. Tú muy bien sabes que las bacterias se reproducen inmensamente y estas bacterias pues van cambiando, van adaptándose al lugar en el que se encuentran. ¿Sí? Y otro ejemplo, el ejemplo que tal vez quisiera colocar yo acá, es el de las cucarachas. Las cucarachas también se han adaptado muy bien al espacio en el que se encuentran. Vamos a colocar acá cucarachas. Las sobrevivientes, vamos a poner, para que veas tú los artículos que han salido. Ahí está. Cucarachas supervivientes de 300 millones de años. Las cucarachas resisten un ataque nuclear. ¿Ven? Las cucarachas, ¿serán las únicas sobrevivientes? Ahí está, mire. Las cucarachas, por eso les digo. Ahí está. Están que exageran a veces, sí, yo sé, a veces exagera, pero las cucarachas en realidad han resistido, se han adaptado durante miles y miles de años, estamos hablando de millones de años ya, en los que las cucarachas han logrado. Sí, sí, Adrián, ese animal que tú matas, que tú pisas, que tú traes tu raid para matarlo, sabes que matas a uno, pero hay un montón de cucarachas que saben que se adaptan al ambiente en el que se encuentran. E inclusive en la cucaracha tú mismo ves de que a veces cuando colocas tu raid, le tiras en la cara de la cucaracha el raid y esa cucaracha sobrevive. ¿Por qué? Pues porque ha adquirido una resistencia a ese tipo de químico. Yo las piso y las destruyo para que no se regeneren. Ah, bueno, por más que las pises, Belén, por más que las pisemos, por más que las extingamos, tratemos de extinguirlas, estas no van a extinguirse y muy probablemente sean aquella especie que sobreviva cualquier tipo de, no sé, catástrofe que surja. Y nosotros muy probablemente no nos adaptaremos y nos extinguiremos. Es algo que puede pasar. Se está acabando el tiempo, jóvenes, pero esa es la clase del día de hoy. Prometo que les voy a hablar sobre el neodarwinismo en la siguiente clase, ya para hablar sobre temas que son también interesantes. Sí, acá les voy a hablar de la epigenética y de la mata. ¿Ya, jóvenes? Esa fue la clase del día de hoy. Disculpen que no los haya hecho hablar tanto, espero que se haya entendido. Chamayita, ¿cómo estás? Salvatierra también, ¿cómo estás? Sí, por favor, espero que se encuentren bien, cuídense, tomen bastante agua, coman bien, alimenten.